Hoy es 10 de mayo del 2021. Vamos a desarrollar entonces el tema, la unidad número 8, el tema de presión, ¿no? Que es una continuación de los temas que hemos estado viendo hasta la fecha, ¿no? Ya hemos aclarado en muchas oportunidades que los temas no son unas islas, o sea, no son técnicamente independientes, sino cada uno de los temas pues depende, se va construyendo de los anteriores, ¿no? Como decía en un momento Sir Isaac Newton, yo he llegado hasta donde estoy porque me he parado sobre los hombros de gigantes, ¿no? Se refería pues a los que estaban antes de él, ¿no? Para poder formular sus teorías. Muy bien. Presión. ¿Qué es la presión? Vamos a hacer un resumen, ¿ya? Es bien sencillo esto ya realmente. La presión es si nos vamos a retomar desde la unidad anterior, desde las primeras unidades, es una magnitud derivada, ¿ok? La presión hace referencia a dos magnitudes. Vamos a apuntar acá la presión. A la fuerza, que ya sabemos que se mide en el sistema internacional en Newton, y a la superficie, o también se le llama área, ¿no? Que en el sistema internacional se mide pues en metros al cuadrado, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han caminado, han paseado por las calles, se vende terreno, ¿no? Superficie, a veces lo llaman área, tantos metros cuadrados. Y si es tan grande como para hacer unas chacras, le ponen pues hectáreas, ¿no? 10 hectáreas, 5 hectáreas. Muy bien. Entonces la presión queda dada por la ecuación fuerza dividida entre el área, ¿sí? Fuerza dividida entre el área. Y como la fuerza se mide en newtons y el área en metros al cuadrado, pues la unidad en el sistema internacional de la presión es el pascal. Se escribe así, ¿ya? PA, ¿no? En honor pues a Blaise Pascal, un italiano por ahí. Y suficiente, esa es la parte más central del tema. Pero existen otro tipo de datos de presión. No sé si ustedes alguna vez han escuchado sobre la presión atmosférica, ¿verdad? Que es la presión que nuestro cuerpo siente debido a que sobre nosotros existe una atmósfera. ¿Y qué es la atmósfera? Pues no es otra cosa más que un conjunto de gases, en su mayoría nitrógeno, pero también pues contiene oxígeno, gracias a la contaminación, dióxido de carbono y algunos otros gases. Y los gases también tienen masa y por lo tanto tienen peso. Entonces ese peso es el que nosotros sentimos. Quizás gracias a nuestra evolución no tanto lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Sino lo damos como hecho. Pero sí existe una presión atmosférica, ¿ya? Nosotros podemos experimentar la presión de una atmósfera cambiada, por ejemplo, cuando nosotros vamos a nadar en una piscina y buceamos, ¿no? Nos sumergimos en el agua y como la densidad del agua es más alta que la densidad atmosférica, a medida que usted va bajando en la piscina, o sea, sumergiéndose más, va sintiendo pues los efectos de la presión, o sea, que toda esa masa de agua comienza pues a apretar su cuerpo, ¿no? Siente más presionado el pecho, los tímpanos, que es un indicador de presión, empiezan pues a sonar porque la presión pues está afectándolos
y si aún comenzarías a descender más, seguramente las moléculas de nitrógeno en tu sangre se convertirían pues en gas, de tal manera de que si no tuvieras cuidado, emergieras a la superficie y tendrías pues lo que conocen como el mal del buzo, ¿no? Estarías semanas con dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se generan unas micro burbujas de nitrógeno en la sangre debido a que cuando se buza a mucha profundidad durante mucho tiempo, y eso pues se conoce como el mal del buzo. Si se hace continuamente o si las moléculas de ese gas son muy grandes, pues terminarían matando a la persona. Por eso los buzos profesionales, esos por ejemplo que dan mantenimiento a las plataformas de extracción gasífera o de extracción petrolera en el mar, ¿no? Ustedes saben que en el mar pues se sientan bajo enormes cimientos para que den mantenimiento a las tuberías que están bajo el mar. Buzan pues, contratan buzos, ¿no? Porque obviamente los robots todavía no están muy capacitados para ejecutar esos trabajos, ¿no? Y estos buzos, después de una faena de trabajo, al llegar a la superficie, pues son acondicionados en una cámara hiperbárica, ¿no? Una cámara hiperbárica es la que simula una presión alta y mediante pasa el tiempo, poco a poco, va disminuyendo la presión sobre el cuerpo, ya que si esos buzos emergen así raudamente desde la profundidad, ¿no? Hacia la superficie, corren el riesgo de morir, ¿ya? Corren el riesgo de morir, ¿no? Es el mal del buzo que se conoce. En la superficie, las personas comunes y corrientes también podemos nosotros sentir los cambios o variaciones de la presión atmosférica, y esto se da sobre todo cuando va a llover, ¿no? Cuando va a llover, el barómetro, que es un instrumento para medir la presión atmosférica, cambia. Realmente cuando va a llover se altera la presión atmosférica. A ver, acá hay un chat. Muy bueno, no hay problema, Gilmer. ¿Cómo estamos? Me figura la señal de que mi señal está pésima. ¿Me escucha? Sí, profe, todo normal. Ya, porque ahí me está saliendo un indicador de que la señal, para no sentir que estoy hablando en vacío, ¿no? Ya. Entonces les decía que la presión atmosférica cambia cuando llueve o cuando va a llover. Incluso nos avisa, ¿no? Porque baja la presión atmosférica. ¿Sí? Baja, o sea, se siente menos. Incluso, miren, los cambios de presión, jóvenes, hacen que los metales cambien de temperatura. Sutilmente, pero cambia. Tal es así que las personas que en algún momento han tenido un trauma, un accidente, y han tenido pues que sus huesos ser reemplazados por un metal que generalmente es platino, un metal extremadamente carísimo, ¿no? Cuando en el ambiente, en la atmósfera, cambia la presión atmosférica producto de la que va a llover, porque cuando va a llover la presión atmosférica baja, esa variación de presión hace que los metales sufran una sutil variación de temperatura. Y las personas que tienen platino en el cuerpo lo sienten. Les comienza pues como a dar picor, o que les da comezón, ¿no? Y ellos ya saben, ¿no? Va a llover y ahí viene pues esa leyenda. Y te comezona, le preguntan, ¿no? Sobre todo acá en la selva. En la costa no, porque raras veces se experimentan el fenómeno de la lluvia como acá en la selva. No sé si a ustedes les ha pasado eso o han conocido a alguien, ustedes jóvenes, que han tenido estos platinos en el cuerpo debido pues a ciertos traumas, y esas personas pues precisamente saben cuándo va a llover, o nunca han visto eso ustedes. Muchas veces, profe.
algunas veces, ¿no? Muchas veces. ¿Y los demás qué dicen? ¿Están durmiendo? Sí, profe, les duele, dice profe. Sí, tiene la explicación, es la explicación científica, ya no es que algunos pues creen en la superstición, de no me están haciendo daño, no. Tiene su explicación científica. No estoy diciendo que todo, la ciencia todo lo puede explicar, no. Sino que justamente ese fenómeno tiene su explicación. Y también miren ustedes, lamentablemente acá pues en nuestra Amazonía, casi el 99% de las personas, así estemos controlando, siempre pues tenemos parásitos, ¿verdad? Por la humedad muy cargada de nuestro ambiente, porque a veces no somos tan cuidadosos en la alimentación. No me van a negar cuando ven por ahí pasando unas bolsitas de aguaje, no les van a dar ganas y a veces comen, ¿verdad? Como un antojo por ahí. O ciertas frutas en las calles. Y a veces pues ahí absorbemos pues parásitos, ¿no? Pues en la selva cada cierto tiempo hay que desparasitarse. Incluso si no se hace, son causantes pues de anemia. Y para niños en crecimiento la anemia es súper perjudicial. Perjudica bastante, ¿ya? Por eso hay una lucha contra eso. Estas personas pues que tienen a veces demasiados parásitos también sienten los cambios de presión. Sienten. Cuando va a llover, este, cuando baja la presión interna de tus intestinos aumenta. Estos aumentos de presión interna de los intestinos, pues a veces terminan afectando pues a tus huéspedes, ¿no? A tus inquilinos y a veces tienden pues a querer salir, pues, ¿no? Y si no salen por la boca, pues ya se imaginarán por dónde más van a salir, ¿no? Y ahí también se explica en los niños, cuando va a llover, pues sienten, los padres sobre todo, ¿no? Se ven que los niños comienzan a rasparse en esas zonas, ¿no? ¿Por qué? Debido pues a estos cambios de presión. Tiene su explicación, parece broma, pero tiene esa explicación en la presión atmosférica. Gracias a la presión atmosférica también es posible vaporizar agua sin quemar nada. Ustedes pueden experimentar, miren, conocen unas jeringas hipodérmicas, cierto, ¿verdad? Es que nos ponen inyecciones, ¿no? Si ustedes ponen ahí un par de mililitros de agua y genera un vacío, ¿saben cómo genera un vacío, no? Tapan la boquilla de la jeringa y comienzan a chupar, a jalar, ¿no? Entonces jalan tanto que genera un vacío. Como la naturaleza odia el vacío, entonces ¿qué pasa? Ese vacío es llenado y esas moléculas de agua que han succionado se convierten en vapor de agua. ¿Para qué? Para que puedan llenar ese vacío. De esa manera ustedes van a poder ver en esas jeringuillas que alrededor del plástico se pone medio nublado, ¿no? Porque hemos generado una presión negativa y a la atmósfera, bueno, a la naturaleza no le gusta pues que esté nada en vacío, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de la presión atmosférica. Todos hemos en algún momento bebido nuestras gaseosas, nuestros refrescos utilizando pues una pajilla o lo que le llaman cañita. ¿Conocen las cañitas? Aunque por ley creo que está prohibido haría, pero todavía lo siguen usando, ¿verdad? ¿Conoce alguna vez han tomado sus gaseosas con eso? ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Entonces, uno erróneamente cree que uno con la fuerza de sus pulmones está absorbiendo, está chupando, como dice el agua, ¿verdad? O la gaseosa o el refresco. En realidad lo que estás haciendo es generar un vacío. Y como la naturaleza oye el vacío, ¿qué hace? La presión atmosférica empuja el líquido y comienza pues a circular por ese tubo, por esa pajilla, por esa cañita, ¿no? Entonces comienzas a beber el líquido, ¿ok? En realidad no es que tus pulmones estén pues chupando, ¿verdad?
Este es el mismo, utilizan este mismo principio, por ejemplo, los motoristas. No sé si ustedes han visto los motoristas que ven sus peques, sus motores fuera de borda, de 2 tiempos, 4 tiempos. Cuando van a recargar combustible, ¿no? Llevan ahí sus gamajuanas, sus envases de plástico. Normalmente, ¿qué hacen? Agarran pues una manguerita, y han visto, ¿no? Generan una especie de desnivel. O sea, el envase donde voy a juntar mis combustibles debe estar un poquito más abajo, un poquito nada más, no necesito mucho, del envase donde voy a sacar. Con un tubo o con una manguera comienzan a chupar, ¿verdad? Chupa, y luego le hacen caer. Por efecto de la gravedad, el sistema se comienza a hacer continuo. ¿Por qué? Porque como el agua tiene masa, o el líquido, en este caso el combustible, tiene masa, tiene peso, por lo tanto va a haber una diferencia de gravedad, ¿no? Pues va a comenzar pues, a vaciarse a un lado. Habrán visto seguramente ese fenómeno. También es gracias a la presión atmosférica. Yendo a la naturaleza, por ejemplo, las plantas crecen. ¿Cómo es que crecen las plantas? Porque generan sus propios alimentos. Ya hemos hablado que la planta, mediante un proceso llamado fotosíntesis, puede utilizar la energía del sol, pero para que pueda absorber sus nutrientes del suelo, ¿no? Lo que nosotros llamamos abono, para poder extraer el líquido, el agua del suelo, ¿no? Utiliza pues la presión atmosférica. ¿Cómo así? Ya que desde el tronco hacia el extremo de la rama hay unos microtubos muy delgaditos, ¿no? que la planta va creando va creciendo, de tal forma de que gracias a la presión atmosférica el líquido o los minerales o los abonos que nosotros pongamos en las raíces pues van a comenzar a viajar de esa manera, ¿no? Llegan a la hoja, y es en la hoja pues donde se crea este proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Por eso vemos árboles muy grandes, ¿no? Pero la proporción se mantiene, ¿no? La base del árbol siempre es más gruesa, más ancha, y el otro extremo siempre es más fina, más delgada. Incluso en las ramas seguramente ustedes habrán visto, ¿no? Donde nace la rama en el tronco es pues grueso, de un diámetro considerable, y a medida que se va alejando pues se hace más delgado, ¿no? Las ramas precisamente utilizan ese principio, utilizan la presión atmosférica. Si nosotros experimentamos rápidamente cambios de presión, termina enfermándonos. Es el fenómeno que, por ejemplo, experimentan las personas que viajan y por motivos de viaje pues en sus carros suben rápidamente, ¿no? De nivel del mar. Los que han viajado, por ejemplo, por las zonas andinas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Comienza a ascender. ¿Y qué pasa cuando va subiendo? La presión atmosférica va disminuyendo. Quiere decir que tu cuerpo si ha estado años experimentando una presión atmosférica de nivel del mar, por ejemplo, pues tus arterias de tu cuerpo están acostumbrados a eso. Tu corazón está acostumbrado a bombear sangre teniendo en cuenta la presión de una atmósfera. Pero cuando va subiendo, ¿qué es lo que pasa? Como va disminuyendo la presión atmosférica, pues a veces el corazón sigue bombeando pensando de que está trabajando a la presión atmosférica de 1. Entonces, como es menor a una presión atmosférica, muchas veces se expanden nuestras arterias y a veces se rompen en los lugares más donde las arterias son más finas. Normalmente son cerca a los vasos que irradian la sangre por las fosas nasales. Entonces, a veces van subiendo, ¿no? Comienzan a sangrar su nariz, ¿no? Aparte de eso, les duele la cabeza. La diferencia de presión va generando mareos. Algunos se enferman pésimo, ¿no? Vomitan, ¿no? Eso tiene un desvanecimiento del cuerpo, ¿no? Entonces les afectan, ¿no? Les afecta bastante ese cambio brusco del nivel de altura. Cuanto más subes, ¿no? Menos presión hay.
Entonces tu cuerpo tiene que acostumbrarse, se llama aclimatarse. Es más, a cierta altura el aire, el oxígeno, se va enrarizando más. Entonces tienes que forzar más la respiración. Entonces tú vas a notar una persona que vive en los Andes que se siente su respiración, profundiza más. En cambio los que estamos a nivel o casi a nivel del mar, como que a veces ni le tenemos en cuenta, ¿verdad? Es más, la sangre tiene un componente que se llama los glóbulos rojos, que es lo que se encarga de llevar pues el oxígeno en la sangre, ¿no? Y en ese nivel las personas cuando viven a una altura 3.000 metros, 4.000 metros por ejemplo, acá en el Perú hay ciudades a esa altura, Cusco, Puno, el más extremo, Pasco, ¿no? En Sudamérica está Quito, Bogotá. O sea, tú vas a esos lugares, sientes el cambio de altura. Entonces tu cuerpo tiene que tener ese proceso de aclimatación. ¿Cuánto dura? Pues depende de las personas. Ahora bien, hay personas que van por primera vez y no sienten nada, ¿no? No les afecta, pero otros que sí. Debido también a la presión atmosférica, jóvenes, es que podemos ver un cambio, por ejemplo, en la temperatura a la cual el agua hierve. Al nivel del mar, por ejemplo, el agua hierve casi a los 100 grados Celsius, ¿sí? Casi a los 100 grados Celsius hierve el agua, casi 100. Pero a medida que tú vas subiendo de nivel, o sea, vas subiendo de altura, más alto vas, como la presión atmosférica va disminuyendo, el agua hierve a menos temperatura todavía, ¿sí? Cuanto más asciendes, hierve a menos temperatura, ¿no? Por ejemplo, si tú sacaras un vaso de agua ahí arriba en el espacio, ¿no? Como la naturaleza odia el vacío, pues lo que va a hacer es se vaporiza esa agua, ¿no? Nunca se ha visto un accidente, pero seguramente si una persona es arrojada al vacío del espacio, lo que pasaría es que su sangre pues comenzaría literalmente a vaporizarse, a hervir. Sería pues horrible, ¿no? Sería horrible. Muy bien. La presión entonces, no olviden, se mide en pascal, ¿ya? También se mide en milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Cómo es así, milímetros de mercurio? Es que antes se utilizaba para medir la presión atmosférica, antes se utilizaba pues el mercurio, ¿no? ¿Qué hace esto? Acá les voy a poner una imagen, ¿ya? Que se llama el experimento de Torricelli, ¿ya? Y es el principio en el cual se basan ahora los barómetros. Estoy pegando acá en la pizarra, a ver si confirman, si lo ven. Ahí está. ¿De qué trataba este experimento? Obviamente en esa época apenas se conocía lo tóxico que era pues el mercurio, ¿no? En un tubo cerrado desde un extremo se agregaba mercurio y se ponía boca abajo pues sobre un contenedor que también tenía mercurio. Entonces el mercurio no caía por completo desde el tubo, sino siempre se mantenía a 760 milímetros, o sea, vale decir a 7 centímetros, ¿no?, del nivel de la base. Entonces, ¿qué significa eso? Que la presión atmosférica se dice que tiene 760 milímetros de altura de mercurio, ¿no? Incluso hay otros experimentos que se hicieron para comprobar pues qué tan fuerte es la presión
la presión atmosférica. Acá les voy a poner una especie de imagen de unos caballos, ¿no? A ver, acá les comparto una imagen real. A ver. Uy, está lento el internet. Es el experimento de Mandelburgo. Obviamente porque se hizo ahí. ¿Qué es lo que se hizo? Imagínense una pelota de metal partido por la mitad. Ya, acá está, miren. Entonces a esta especie de esfera le quitaron todo el aire que tenía, o sea, generaron un vacío. Pero como era un metal, pues la atmósfera quería entrar en él, no podía. Entonces, ¿qué hicieron para comprobar qué tan fuerte es la presión de la atmósfera? Tomaron caballos, ¿no?, alrededor, en sentido contrario, para ver pues qué tanto resistía. ¿Qué tanto resistía? Se hizo pues en la ciudad de Magdeburgo, ¿no? Ahí donde se hizo. Y se comprobó pues que se necesitaba cierta cantidad de caballos, ¿no? ¿Cuántos caballos? Pues iban aumentando la cantidad de caballos para poder abrir esa esfera. Ok, entonces la presión atmosférica realmente pues es enorme, es grande. Cuando tú generas un vacío, ¿no?, y no permites que la presión ingrese, o sea, nada ingrese, alrededor de esa esfera se ha generado una enorme presión. Imagínense nada más cuántas toneladas arriba de nosotros de gas tenemos, bastante, ¿no? Entonces nosotros también hemos evolucionado en base a eso, nuestras moléculas, nuestros tamaños. Por ejemplo, se dice que, ¿no?, debido a los descubrimientos en la geología, que en la Tierra hace miles de años pues contenía más oxígeno, ¿no?, y había menos presión atmosférica. Por eso es que los animales de ese entonces, bueno, es una teoría, pues eran más grandes de lo común, ¿no? Los moscos y zancudos pues eran enormes. Seguramente habrán visto ustedes alguna vez parodias de esto, ¿no?, que retroceden en el tiempo y no encuentran pues moscos o zancudos del tamaño pues de una puerta, y que poco a poco pues se ha ido reduciendo, ¿no? Si ustedes leen en la Estación Espacial Internacional, que está siempre arriba en la Tierra, ¿no?, en el espacio, se hacen experimentos de esto, ¿no? ¿Qué efecto tiene la microgravedad? O sea, ¿qué efecto tiene no tener gravedad, no tener presión atmosférica en los seres vivos? Siempre se sigue experimentando de eso. Recuerden que la vida acá en el planeta Tierra, nuestro ADN, el que rige nuestro crecimiento, pues también tiene en cuenta esa variable, la presión atmosférica. Si aumenta o disminuye, pues va a tener un efecto a largo plazo en las futuras poblaciones de los seres vivos, también en las plantas, en los animales. ¿Ok? Muy bien. Les mencioné pues que dependiendo de dónde estemos, ¿ya?, dependiendo de dónde estemos en el Perú, vamos a sentir más o menor presión atmosférica, ¿ya? Si estamos en los cerros, a más altura, menos presión, ¿ya? Si estamos en el mismo nivel del mar, por ejemplo en Lima, en la costa,
se dice que tenemos una presión atmosférica de 1, ¿no? En la selva, por ejemplo, estamos a distintos niveles de altura realmente. Distintos niveles de altura. Por ejemplo, Yurimaguas está a cierto nivel, Iquitos está a cierto nivel, Tarapoto está un poquito más alto, pero casi es imperceptible, ¿no? O sea, los que van a Lima, los que vienen de Lima a la selva, no lo sienten. Pero si vas a un lugar, por ejemplo, y rápidamente cambias de nivel de altura a 4000 metros sobre el nivel del mar, vas a sentir, ¿no?, ese cambio. Tu cuerpo siente ese cambio, hay menos presión, ¿no? Tu corazón está acostumbrado a bombear una presión atmosférica determinada, entonces necesitas la aclimatación. Por eso seguramente ustedes habrán visto en los partidos de fútbol, no es igual pues un equipo que juega en la capital, en Lima, que vaya a jugar por ejemplo en altura, no rinden igual los jugadores. Es más, la pelota no rebota igual, ¿no? La pelota a más altura pues va a pivotear más porque va a contener más presión, ¿no? Va a tener más presión. ¿Ok? Eso explica pues el fenómeno de la presión. ¿Ya? Ahora, yendo a esta fórmula de la presión es igual a fuerza entre área, cuanto más área se someta a una fuerza, menor va a ser la presión. No sé si ustedes alguna vez habrán visto el cuchillo, el machete, la balilla, ¿no?, el hacha. Y a veces uno dice, a ver, le falta filo al cuchillo, no corta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nuevamente? ¿O qué se hace? ¿O qué se contrata para que haga? Se somete pues a una piedra, se comienza a desgastar una de las caras del cuchillo, ¿verdad? Y le estamos agregando filo, dice, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es disminuir el área de esa cara, porque a menor área, mayor presión, ¿ya? A mayor área, menor presión, ¿no? No sé si ustedes habrán visto alguna vez en los espectáculos, las personas tienden pues a echarse unas camas de agujas, ¿no? Y seguramente en esas camas de agujas no hay una sola aguja, hay muchas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se aumenta la presión, se aumenta el área en la cual va a estar sometida el peso de esa persona, y por lo tanto no va a haber la suficiente presión como para que esas agujas penetren la piel. Entonces lo que corta, ¿sí?, lo que penetra, por ejemplo el cuchillo, el clavo, la aguja hipodérmica para poder poner unas inyecciones, no es la fuerza, no es el filo, lo que dicen ustedes, es la presión, ¿sí? Es la presión. Cuanto más pequeño es el área, la presión aumenta enormemente. Por eso una persona normal con un cuchillo sumamente, entre comillas, sea afilado, o sea que se le ha reducido el área de esa cara pero tan pequeña, que con una mínima fuerza ejerce una tremenda presión, y es lo que pues corta la carne o corta lo que queramos cortar, ¿no? O las enfermeras ahora que están aplicando las vacunas, ¿verdad? La punta de la aguja es tan pequeña que el área es muy pequeña, pequeñísima. Entonces con una fuerza se genera una enorme presión. No olviden esto, pregunta teórica. La presión va a cambiar respecto al área. Cuanto más grande es el área, menor presión va a experimentar. Y cuanto más pequeña es el área, mayor presión se experimenta, ¿ya? Por ejemplo, los de construcción civil, alguna vez ustedes han visto cómo construyen las casas, los cimientos de las casas, las columnas, por ejemplo, descansan sobre lo que los albañiles llaman unas zapatas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Aumentan el área
donde va a sentarse la columna. ¿Con qué fin? Para que la presión no sea tan grande. ¿Por qué, profe? Porque si no hicieran eso, seguramente la columna empezaría a hundirse sobre la tierra. Pasaría lo mismo que pasa en un clavo, ¿no? Pasaría lo mismo que pasa en un clavo. ¿Ok? Entonces, a mayor área, menor presión. Por eso es que hacen lo que llaman los albañiles al construir las casas, ¿no? Zapatas, ¿no? Que no es otra cosa más que es un enmallado de fierro a la cual le ponen pues cemento, y cuanto más ancho es porque más alto va a ser la columna y más alto va a ser la casa. Alguna vez seguramente ustedes habrán visto eso, ¿no? Alguna vez. Es más, eso determina, por ejemplo, la velocidad a la cual puedes ir. Miren, una moto, por ejemplo, tiene siempre una porción limitada de área que tiene contacto con el piso, con el suelo, con la carretera, ¿cierto? Entonces, cuanto más lento vayas, más agarre, o sea, más área está situada en el asfalto, más presión ejerces, no, perdón, menos presión ejerces, ¿no? Entonces hay más agarre. Pero si vas más rápido, ese agarre se va disminuyendo. Por eso es cuando vas en bicicleta, en moto, a una velocidad considerable, cualquier piedrita o cosa que encuentres en la carretera fácilmente te puede hacer perder el equilibrio, pierdes ese agarre, lo cual no pasa pues por ejemplo cuando vas en un auto, ¿no? Porque obviamente hay 4 ruedas y además las llantas de los autos son un poquito más gruesas y el área de contacto es mayor, ¿correcto? El área de contacto es mayor. Entonces no olviden eso, por favor. La presión, ¿no?, va a aumentar según el área. Reduces el área, aumenta la presión. Ejemplo, los clavos, ¿no?, las agujas, los cuchillos, lo que nosotros ahora llamamos echar punta, ¿verdad? O echar filo. Pues no es otra cosa más que desgastar una cara lateral para reducir el área. Aunque no aumente la fuerza, solamente alterando el área puedes aumentar o disminuir la presión. Este tema de la presión también se utiliza bastante, sobre todo en el campo de la mecánica. Ustedes habrán visto, por ejemplo, acá o allá de repente en los talleres, ¿no?, hay un sistema hidráulico, ¿verdad?, que permiten levantar enormes cantidades de peso, un camión, ¿no?, un auto, y utilizan este principio, ¿no?, el principio de la prensa hidráulica, que es bien simple. Miren, ve, la presión en este punto es la misma que en este punto, solamente que en el primer punto acá es fuerza entre área, fuerza 1, área 1. Y aquí es fuerza entre área, fuerza 2 entre área 2. ¿No? Cuanto más pequeño sea la fuerza, el área 1, y más grande sea el área 2, mayor será la multiplicación de tu fuerza. Los conductores siempre llevan lo que conocen como una gata, ¿no? Se pincha la llanta y saca la gata. ¿Qué es? No es otra cosa más, ¿no? Acá les voy a poner una imagen de una gata hidráulica, así se conoce, ¿no? Porque también hay mecánica. Acá está. El más simple, el que siempre se ve. Hay otros que son más elaborados, que es, ahí está. Y aquí también vamos a recordar nuestras máquinas simples. Carambas. Ahí está, miren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene acá? Haces una palanca, ¿no?, en esta zona,
pones ahí una palanquita que acá está, ¿no? No olviden que las palancas aumentan tu fuerza. Y acá hay un émbolo, mírame, que viene a ser este chiquitito, ¿correcto? Cuanto más chiquitos, y acá, este de acá tiene un émbolo más grande. Entonces estoy con una mínima fuerza empujando, entonces comienza a subir este de acá. Pero para eso necesita un reservorio de líquido. Nuevamente, aquí en el medio tiene un reservorio de líquido hidráulico. Generalmente es aceite, pero no debe contener moléculas de agua, ¿no? Entonces, cuanto más vas bombeando, acá hay una válvula, van bombeando, el líquido va yendo por acá y esto va subiendo, ¿no? Va subiendo. Se desfoga acá una válvula y regresa el líquido nuevamente a su reservorio. Es un sistema. Entonces, se multiplica nuestra fuerza muchas veces, por eso que pueden levantar, pues los parchadores utilizan esto para levantar pues un camión, una camioneta, ¿no? Hay otra gata que le conocen un gato mecánico, ¿no? Que ese es distinto, funciona con tornillos. Ese es distinto. ¿Ok? Ajá, ¿quién está hablando por ahí? Sí, profe, yo he visto cuando ellos hacían el mecánico, son unas pequeñas gatas y levantan una cantidad de peso, profe. Son Correcto. pequeñas gatas. Son pequeñitas nada más. Son chiquititas. Sí, realmente son pequeñitas, ¿no? Sí, Es más, profe, y tienen cantidad de fuerza. este sistema hidráulico, este mismo principio de la prensa hidráulica, es lo que utilizan, por ejemplo, estos tractores que trabajan moviendo tierra, ¿no? Orugas, no, perdón, esos brazos excavadores, ¿no? Trabajan bajo este principio. Tienen unos tubos, ¿no? Negros por donde pues se hacen circular líquido y hacen pues que se mueva esas enormes paletas, se genera grandes fuerzas, ¿no? Una gran presión, utilizando este principio bien simple, mírenme, bien simple. Por eso cuando estos tubos tienen una fuga, ya no sirve el sistema, entonces de nada sirve esa maquinaria, ¿no? Eh, Incluso en las ramas de mecánica hay toda una especialización en sistemas hidráulicos, porque tienen que conocer pues de líquidos, tubos, válvulas, un montón de cosas. ¿Sí? Hay toda una especialización en eso. Y se basan todos en un mismo principio, ¿no? La prensa hidráulica. En este manual tenemos un ejemplo y les recomiendo que vean este ejemplo porque es un ejemplo, en verdad, es parecido al que va a venir en su evaluación. En su evaluación de física de esta unidad solamente tiene un caso para calcular, ¿ya? Nada más. Y el resto es todo teoría, ¿no? El resto es todo teoría, todo es teoría. De todo lo que he hablado, así que atentos, ¿no? Todo lo que he hablado no es por gusto, ¿ya? Sino estoy haciendo un contexto bajo las preguntas que vamos a tener en la evaluación. Entonces, para poder dar la evaluación de esta unidad, facilito, hay que leer el material, que no es mucho, miren, ve. Incluso ahorita les acabo de pasar el material, ¿eh? Es poquito realmente. Son 4 páginas nada más. Bien facilito. ¿Ok? Más me he invertido tiempo en hablar porque en la evaluación hay preguntas justamente lo que he tocado. ¿Ok? Lo que hemos tocado. ¿Alguna pregunta? Esta evaluación está bien fácil, el tema de presión, ¿ya? Van a tener un intento y 10 minutos. Así que les recomiendo que lo vayan a rendir un horario donde sepan que no van a tener interrupciones, ¿ya?
en la noche, o madrugar, pues, ¿no? Madrugar. Si no puedes madrugar, pues un poquito, levántate por lo menos una hora antes. Si antes levantabas a las 6, levanta a las 5, pues, ¿no? Rápidamente prende tu PC, conéctate y date oración. No te duermas. Si te domina el sueño, pues creo que un café no estaría mal. Obviamente, si es que puedes tomar café, hay personas que no lo pueden hacer. Muy bien. Hemos visto entonces, jóvenes, el tema de la presión, un poquito de historia y algunos detalles en particular. Preguntas, opiniones, comentarios. Profe, Te escucho, Guilme. profe, y donde dice lo que es presión en la fórmula, lo que está fuerza, entre paréntesis está N, profe, eso yo cuando entraba a clases tú ya habías explicado, creo, ¿no? Si pudiera explicar eso, profe, que es Esto, entre paréntesis lo que está la N, N. ajá, lo dice fuerza, entre paréntesis hay una N, más abajo está super, Ah, área, al cuadrado, la fuerza se mide en newtons, ¿ya? ah, Y el área en el SI es metros al cuadrado. Newtons entre metros al cuadrado es Pascal. Pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. En otros sistemas hay otros valores, ¿sí? Pero acá nos interesa solamente Pascal. Aparte de Pascal, la presión también se mide en bares, por ejemplo. En bares. Lamentablemente, por ejemplo, hay en nuestros balones de oxígeno para los familiares, tiene un medidor no de contenido, sino de presión, ¿verdad? Y con la presión se puede estimar cuánto del gas contiene ese recipiente, ese balón de oxígeno, como llamamos, ¿no? Entonces se utiliza un instrumento llamado manómetro. El manómetro mide internamente la presión que tiene un recipiente contenedor, que es distinto al barómetro. El barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. Necesitamos estar dentro de la atmósfera, ¿no? Y obviamente estamos dentro, ¿no? El barómetro cambia, ¿no? Es igual que lo que hemos visto acá, ¿ya? Es lo mismo. Inclusive antes, cuando teníamos el curso de por separado de física, biología y química, me acuerdo antes, en el laboratorio de física construíamos nuestro barómetro con un tubo, una manguerita y un balde de agua, una bandeja, y en lugar de mercurio, obviamente, muchachos colegiales no íbamos a poder pues utilizar mercurio, ¿no? Y agua, ¿no? El profe nos daba las densidades distintas, solamente cambiamos y veíamos precisamente, ¿no?, que el agua no cae. Entonces esa diferencia es la presión atmosférica. Cuando iba a llover, ese nivel bajaba, ¿ya? Y cuando el clima está normal, volvía a su normalidad. Acá no tanto se utilizan esos instrumentos, ¿no? Incluso con la digitalización hay aplicativos que nos dan, ¿no?, la temperatura, el nivel de humedad en el ambiente, la sensación térmica, y también nos dan, ¿no?, el nivel de presión, ¿no? El nivel de presión. En otros países sí se tiene bastante en cuenta el nivel de presión, porque hay zonas de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay ciertas condiciones en épocas del año, miran sus barómetros, ya sea caseros o los digitales que pueden descargar en las apps, porque eso dan indicios de si va o no va a ocurrir, por ejemplo, lo que ahí llaman un tornado. No sé si ustedes han visto en las películas, ¿no? Hay ciertos lugares donde se presentan estos fenómenos, ¿no? En esas tierras las personas están muy atentas a esas medidas. ¿Por qué? Porque les puede ayudar a tomar la decisión de que se van a su sótano y pueden sobrevivir al paso de un tornado, ¿no? Bien fregados por allá. No todo es color de rosa, ¿no? No todo es color de rosa.
¿Algún otro comentario, otra contribución? Les escucho. No tengan miedo, hablen. Sí, profe, eso no va a ser mío, profe. Mm, Gracias por la explicación. muy bien. Creo que quedó entendido el tema, ¿no?